Lázaro. Voy a hacer una breve introducción, voy a tratar de hacerla breve porque hay mucho que contar. Pero bueno, David actualmente es profesor titular de microbiología en la Universidad de Burgos y es director del área de microbiología. Concretamente dirige una unidad que es la Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León, Microbiología y una Salud. Bueno, él es licenciado en veterinaria y en ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad de León y también es doctor en biotecnología por la Universidad de Girona y diplomado en salud pública por la Escuela Nacional de Sanidad. Bueno, voy a comentar brevemente un poco. Durante su carrera realizó estancias en distintas instituciones de prestigio, en Dinamarca, en la Universidad de Praga, Reino Unido, en la Universidad de Bristol. Y bueno, se incorporó volvió a España, bueno, no sé si volvió, ahora me corregirá él si me equivoco, se reincorporó en España en el año 2007 como investigador en el Instituto de Biología y Genética Molecular del CSIC y también como investigador senior en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León hasta septiembre de 2015. Ahí es el momento en el que se incorporó a la Universidad de Burgos. Bueno, sus líneas de investigación, sus intereses son los aspectos fundamentales de la seguridad alimentaria, como son el establecimiento de nuevas estrategias para la detección y el control de los patógenos alimentarios y el estudio de la ecología de las resistencias antimicrobianas en la cadena alimentaria, que le preguntaremos por este tema también. Bueno, ha participado y dirigido más de 50 proyectos de investigación nacional e internacional dentro de programas marco europeos de investigación y ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas internacionales, multitud de libros y capítulos sobre la especialidad que es la seguridad alimentaria. Después comentar también que participa en equipos editoriales de revistas de carácter internacional bastante importantes, Frontiers in Microbiology, Applied and Environmental Microbiology, bueno, así como Food and Environmental Virology, y es editor asociado en Frontiers in Microbiology, Frontiers in Nutrition and Food Science Technology y editor jefe de la revista Food Analytical Methods. Bueno, en 2013, hablando un poco de premios, se le galardoneó con el premio Jaime Ferrán, que otorga la Sociedad Española de Microbiología. Bueno, es académico en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, vocal de la ESAN, de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que también le preguntaré por esta agencia. Y si no me equivoco, creo que recientemente ha sido también elegido vicepresidente del Comité Científico de la ESAN. Bueno, además es miembro de multitud de sociedades científicas, American Society of Microbiology, la Sociedad Española de Microbiología, la Sociedad Española de Virología también. Bueno, ha sido vocal del SEM, participó en numerosos comités. Bueno, y finalmente, en el último año, se le reconoció como el investigador más influyente de España en seguridad alimentaria. Me parece que a nivel mundial es en el puesto número 17 en influencia y en la disciplina de microbiología parece ser que está como en la segunda categoría, en el segundo puesto de persona influyente, de investigador influyente en esta disciplina. Entonces nada, vamos a invitarle y nada, recordar que se está emitiendo, esta entrevista se emite a través de YouTube también, del canal AgriNews TV, y a través de Facebook, del Facebook de Ruminews España. También quedará colgado en este canal de YouTube una vez termine la entrevista y recordar que se pueden hacer preguntas y bueno, trataremos de solucionarlas o de resolverlas si podemos. Entonces voy a invitar a David, que ya te vi por aquí. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos. No sé si me equivoqué en algo. No, bueno, perfecto. Demasiado. Es que hacerlo breve era difícil. Bueno, gracias. Vale. Bueno, te quería preguntar primero ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿O qué proyecto de interés o qué línea de investigación estás trabajando más últimamente?
Bueno, pues realmente llevamos desde el confinamiento, realmente no es una línea de investigación, lo que estamos haciendo es colaborar con la Consejería de Sanidad para la realización de test diagnósticos de COVID y bueno, pues ahora mismo, de hecho, por eso es esta conexión a última hora, porque estamos retomando después del verano el laboratorio de análisis, un convenio que tenemos establecido entre la Consejería de Sanidad y dos universidades, la Universidad de Burgos y la de Valladolid, un instituto de investigación, el Instituto Tecnológico Obrero de Castilla y León, y un instituto de investigación del CSIC, para realizar análisis para pacientes, realmente principalmente de atención primaria. Ahora estamos discutiendo cuál va a ser el tipo de análisis que vamos a realizar a partir de este mes de septiembre, para dar apoyo logístico en PCRs para la consejería. Y además, bueno, pues nosotros tenemos dos líneas principales de investigación, una centrada, bueno, todas centradas en un concepto de una microbiología, una salud. El concepto de una salud como veterinario y como persona que trabaja en seguridad alimentaria consideramos que es fundamental. Entonces, dentro de ese concepto de salud global que no solo abarca la sanidad animal y la humana, sino también la ambiental, tenemos dos líneas de actuación principales. Una que es virus entéricos, con especial atención al virus de la hepatitis E de España, aunque no es exclusivo de España. Por otro lado, trabajamos mucho en la ecología y la epidemiología de la resistencia a diferentes antimicrobianos desde la granja, desde la producción primaria hasta ya no solo la mesa, sino también el ambiente hospitalario. Entonces, son las dos líneas. Aunque te puedo decir que a día de hoy estamos principalmente enfocados en dar ayuda a la Consejería de Sanidad en lo que podamos ayudar. Y también tenemos a dos personas de nuestro laboratorio que se han incorporado hoy para ayudar a una compañera de Valencia que trabaja en análisis en aguas residuales estudia la presencia en aguas residuales del virus SARS-CoV-2. Vale, y después hay esta unidad, la unidad de investigación consolidada de Castilla y León, microbiología y una salud. Tiene algo de relación, ¿no? Un poco con esto último que... Bueno, esto digamos, son unas unidades, me parece excesivo decir unas unidades de excelencia, pero digamos, son unas unidades en las que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León reconoce un grado de colaboración intenso con un nivel de producción científica y de proyectos realizados importante, y le da ese marcha modalidad de investigación consolidada. Y nosotros lo hemos enfocado al concepto de una salud desde un punto de vista microbiológico. Entonces, lo que queremos es tratar de, nunca mejora que esa situación, de explicar que el 60% de las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano tienen un origen zoonósico, es decir, que tienen un origen animal, y que, por tanto, la sanidad animal y la ambiental, porque al final todo está interconectado, son muy importantes para controlar la sanidad humana. A raíz de esto también que comentaste del SARS-CoV-2, ¿qué tal se está gestionando en Castilla y León? Porque se está teniendo más en cuenta los veterinarios que a nivel nacional. Hombre, Me parece sí, bueno, a ver, yo creo honestamente que visto el desbarajuste, porque me parece un desbarajuste que siendo un país tan pequeño como el nuestro tengamos 17 maneras diferentes de gestionar un problema, que los virus no entienden de fronteras geográficas, y a la vista hemos visto con los problemas entre Aragón y Cataluña. Desde ese punto de vista, creo que Castilla y León es una de las comunidades en las que está haciéndose un esfuerzo muy importante por parte de la Consejería de Sanidad, y se está teniendo en cuenta a los veterinarios. Por un lado, es una de las pocas comunidades que tiene un comité científico en el que se ha incluido un veterinario, el profesor Elías Rodríguez Ferri, una de las mayores figuras en la sanidad animal, un experto en zoonosis, y además, por otro lado, pues se ha tenido en cuenta y hay firmado un convenio de colaboración, una encomienda a la Consejería de Agricultura, al Laboratorio Regional de Sanidad Animal, para realizar muestras de COVID también en el ambiente asistencial primario. Y luego, por otro lado, pues bueno, pues diferentes compañeros de la universidad pues nos han pedido colaboración, y bueno, entre ellos que también soy veterinario, y por tanto, bueno, pues también la veterinaria no está descuidada aquí en Castilla y León, o especialmente descuidada en comparación principalmente con otras comunidades. No.
Vale, bueno, la última pregunta que quería hacerte así de introducción es sobre bueno, AISAN, AICOSAN, Ujú. no sé si es lo mismo. Ahora es AISAN. Bueno, ha habido, digamos, es una agencia que inicialmente se creó, bueno, y se mantiene como un espejo a nivel nacional, o es el representante a nivel nacional de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En nuestro caso tiene un rango de agencia, es una dirección ejecutiva que ha variado un poco su contenido. Inicialmente nació como AESA, Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Posteriormente se le añadió la N de nutrición, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Con el último gobierno del Partido Popular hubo una fusión con Consumo y es lo que se hablaba de ACOSAN, la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria, y desde, digamos, con el gobierno anterior, con el primer gobierno socialista, de Pedro Sánchez, se cambió y volvió a una figura de únicamente a esa. Lo que sucede es que durante el confinamiento ha habido un cambio inexplicable, bajo mi punto de vista, que es que esta agencia, que desde siempre es una agencia enfocada a unos aspectos de seguridad alimentaria y, por tanto, directamente relacionado con sanidad, se ha pasado a depender orgánicamente, aunque realmente a tres ministerios, el Ministerio de Consumo, de Sanidad y de Agricultura, ahora mismo depende el presidente y orgánicamente depende del Ministerio de Consumo, lo cual, bajo mi punto de vista, es un error, porque la seguridad alimentaria es una parte fundamental de la sanidad. Sí que es cierto que hubo algo de polémica con eso, ¿no? Cuando dividieron los ministerios y... Sí, sí, realmente yo tuve la oportunidad justo hace un año de reunirme con el presidente del gobierno para hablar sobre aspectos relativos a sanidad, y tal vez por al calor de la crisis de listeria, estaban muy interesados en la seguridad alimentaria, y en No. esa reunión también asistió la ministra de Sanidad y el secretario general de Sanidad y Consumo, perdón, el secretario general de Sanidad, y bueno, estaba muy claro y apostaban porque era una parte integral de la sanidad. También apostaban por una aproximación One Health o una salud de la sanidad, y ahora tenemos una pandemia de origen zoonósico y no se tienen en cuenta los veterinarios. Bueno, son vaivenes políticos Sí. que, bueno, se nos escapan de nuestra manera de entender las cosas. Ya. Vale. Bueno, es que ya salieron unos cuantos temas que me Sí, parecen interesantes, pero voy a ir un poco por orden sí. para... Vale. Vale, primero te voy a preguntar qué relación existe entre microbiología y seguridad alimentaria y qué tipo de microorganismos pueden provocar este tipo de problemas. Vale, bueno. Eh, Actualmente están descritas más de 200 enfermedades de origen alimentario, de las cuales muchas de ellas, incluso más o menos 40 o 50, tienen una etiología, una causa de origen microbiológico, con lo cual es un aspecto muy importante. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea, que a cada año existen más o menos 2 millones de fallecimientos asociados al consumo al consumo de alimentos, que es un número superior a cualquiera de las prioridades establecidas por la Organización Mundial de la Salud desde un punto de vista infeccioso, que sería el SIDA, la malaria o la tuberculosis. Ninguna de ellas por separado llega a ese nivel, con lo cual la seguridad alimentaria es un problema grave en sanidad, por eso insisto lo de que es una parte importante en sanidad, y dentro de ella una gran parte de los problemas están asociados a problemas de origen microbiológico. ¿Qué tipo de microorganismos? Bueno, y luego dentro de seguridad alimentaria tenemos que entender, es la única vez, yo creo casi en exclusiva, que con un término en español definimos dos términos anglosajones. Entonces, nosotros tenemos un término que sería seguridad alimentaria o inocuidad de los alimentos, que es lo que denominan los sajones como food safety, y luego nosotros también tenemos otro término también llamado seguridad alimentaria, que también se pueden tener como disponibilidad de los alimentos, que ellos entienden food security, que es la disponibilidad de los alimentos a la sociedad. Entonces, en un concepto más global, no únicamente en inocuidad, la importancia de los microorganismos es doble. Por un lado, consumir alimentos que no nos afecten a nuestra salud, es decir, que los alimentos sean inocuos, pero por otro lado también lo que tenemos que garantizar es que los alimentos que producimos lleguen al supermercado y a
las cocinas de las personas. Es decir, tenemos que garantizar la disponibilidad de los alimentos. Y en muchos casos, por ejemplo, poner un ejemplo clásico, en la Unión Soviética, un porcentaje que puede llegar hasta el 15% de los cereales que se producen se estropean entre la recogida y el almacenamiento antes de que lleguen a su procesado. Entonces, desde un punto de vista de microbiología, tiene un papel muy, muy importante la seguridad alimentaria desde un punto de vista de que los alimentos sean seguros, pero también tiene un valor muy importante en aquellos microorganismos que no provocan un problema en la salud de los consumidores, pero que provocan un deterioro de los alimentos que hacen pues, que los alimentos no sean aptos para su consumo o directamente que se estropeen y no se puedan utilizar para la producción de alimentos. Entonces, ese sería el papel fundamental que juega la microbiología, la seguridad alimentaria o en la cadena alimentaria, para hacerlo un poco más sencillo. Y dentro de esa microbiología Sí. pueden ser bacterias, como virus, Sí, como parásitos, bien, ¿no? entonces, bien, pueden ser, realmente hay 3 o 4 tipos de microorganismos que producen problemas. Todo el mundo tiene el error de cuando hablamos de microbiología de los alimentos, únicamente pensamos en bacterias y hablamos casi de bacteriología de los alimentos. Pero en los países en los que se hace una estimación de los procesos, digamos, gastrointestinales asociados al consumo de alimentos, se ha comprobado que el principal grupo de microorganismos asociados a ese tipo de problemas no son las bacterias, sino son los virus de origen entérico, que pueden suponer incluso el 60% de los casos en países desarrollados como puede ser Estados Unidos o Europa. Entonces tenemos por un lado bacterias, como pueden ser Salmonella, la clásica Salmonella, Listeria, Campylobacter en Europa con gran importancia, bacterias que producen toxinas como diferentes especies del género Clostridium, y luego tenemos unos virus únicamente de transmisión humano-humano como los norovirus, que son los agentes de vómitos explosivos, y luego tenemos otros virus que digamos son hepatotróficos, producen problemas hepáticos como el virus de la hepatitis A o el virus de la hepatitis C. Y finalmente también tenemos otro grupo que también es otro gran olvidado, que serían los parásitos. Por un lado, los parásitos visibles, como pueden ser los gusanos, ya sean planos como tenias o digamos redondos como pueden ser los nematodos, el clásico triquinel, desde la triquina o triquinela en cerdo a diferentes tipos de tenias, o microscópicos unicelulares como que son los protozoos, que pueden ser Toxoplasma gondii, un problema emergente sobre todo en la producción porcina, u otros asociados a contaminación de agua o asociado a riego como puede ser Cryptosporidium o Giardia. O sea que la naturaleza es muy variada. Cambió recientemente, ¿no? El proceso para detectar triquina, o recientemente, no sé si hace unos años, ¿no? Porque antes creo bueno, sí, realmente el proceso más o menos se mantiene. Y yo honestamente no es una línea que trabajamos mucho, y lo que se está trabajando principalmente es en la maximización de la digestión de diferentes individuos para garantizar que todos los alimentos... A ver, realmente es el parásito, digamos, el mecanismo que más se analiza. Se realizan en España millones de análisis anuales, es decir, todo cerdo que es sacrificado, ya sea matanza domiciliaria o matanza industrial, es analizado. Entonces, teniendo en cuenta el ritmo industrial, que puede producirse un sacrificio de 500 cerdos a la hora, es necesario homogeneizar o tratar de hacer pools, combinar la codigestión de diferentes muestras para tratar de poder maximizar el análisis con la cantidad de animales que se sacrifican. Vale, hay dos variables que me llamaron la atención en todo el tema de no sé, la epidemiología, digamos. Sí. Uno es el tema del cambio climático, cómo puede influir o afectar a que haya más o menos problemas de este tipo. Y el otro es el nivel de desarrollo del país o nivel socioeconómico. Sí, correcto. Realmente no es algo exclusivo de la seguridad alimentaria. Es un tema que además ahora mismo en otro tipo de enfermedades, como pueden ser aquellas transmitidas por vectores, se está cambiando radicalmente. Es decir, para que os hagáis una idea, un ejemplo
paradigmático es que los mosquitos implicados en la transmisión de la malaria ya se pueden reproducir en el Reino Unido, con lo cual ha habido ya casos endémicos de malaria en el Reino Unido, cosa que nunca había pasado. Antes había malaria de personas que viajaban a zonas endémicas. Pasa lo mismo con la adaptación de diferentes especies de mosquitos que pueden provocar la transmisión de enfermedades como puede ser incluso el West Nile, o la adaptación de climas de tal manera que aves migratorias permanezcan más tiempo o incluso no migren y permitan, por tanto, la interacción entre diferentes especies y la transmisión de su microbiota, en este caso patógena. Entonces, el cambio climático ha hecho realmente que, digamos, se adapten vectores para transmitir enfermedades. En el caso de la seguridad alimentaria, el ejemplo más característico o más paradigmático, perdón, sería el caso de anisakis. Es decir, anisakis hace 30 años, es decir, cuando yo estudié veterinaria, era algo casi anecdótico y empezaban a aparecer en los años 90 los primeros casos de larvas o gusanos de anisakis aparecían pues en la musculatura de diferentes merluzas o pescados que venían de zonas de África. Ahora mismo estamos encontrando que por el cambio climático y por el incremento de la temperatura de las aguas, que zonas caladeros, como puede ser incluso el mar Cantábrico, que era de aguas frías, pues nos encontremos que es muy frecuente que compremos anchoas del Cantábrico y estén llenas de anisakis. Eso es otro ejemplo que aguas templadas o el cambio de la temperatura haya permitido que microorganismos, o en este caso son nematodos, se hayan adaptado a zonas que antes no podían crecer. Y además también, pues, también ha hecho que cambios, esto también ha provocado cambios en los sistemas de producción de los alimentos y haya hecho que, pues bueno, pues que ahora mismo se empleen zonas que antes estaban dedicadas a otro tipo de cultivos o otro tipo de explotaciones a otros animales o haya habido un cambio de explotaciones a más intensivas y haya provocado pues la aparición de nuevas enfermedades. Eso por un lado. Y la otra parte es, obviamente, es la parte socioeconómica. Pues bueno, realmente lo que podemos decir es que la seguridad alimentaria es un tema, no es que sea un tema de ricos o de países ricos, es que tal vez los problemas que existen en países en vías de desarrollo, nosotros los tenemos más o menos superados y por tanto somos conscientes de otro tipo de problemas. Y problemas que aquí estemos estudiando, allí no se puedan estudiar. Cierto es, lo que sí es fundamental y que tratar de explicar es que nunca hemos tenido un nivel de seguridad alimentaria en España y en la zona que nos rodea, en la Unión Europea, tan elevado. Ahora parece ser que todos son problemas, pero nunca hemos tenido un nivel de seguridad alimentaria tan elevado. Entre otras cosas, también asociado a nuestro nivel socioeconómico. También es cierto es que nunca hemos tenido tantas amenazas como ahora, porque cuando nosotros éramos más jóvenes estábamos acostumbrados a consumo de productos locales o regionales o incluso nacionales. Ahora mismo es muy fácil adquirir materia prima o productos de cualquier lugar del mundo, lo cual es algo muy interesante y enriquecedor a nivel cultural y a nivel de sociedad y a nivel individual, pero también es cierto que podemos también incorporar la microbiota asociada a esos alimentos y mucha parte de ella puede ser patógena. Y es cierto que los niveles y los estándares de seguridad alimentaria que existen en terceros países con relación a los que existen en Europa son, digamos, más laxos, más bajos. Ya. Comentaste lo de la malaria en Gran Bretaña, ¿no? Pero Sí. entonces, si está en Gran Bretaña, también en España, entiendo, Sí, ¿no? sí, puede darse. Es decir, podría existir porque las temperaturas han permitido que diferentes vectores, principalmente mosquitos o dípteros, puedan adaptarse y resistir los inviernos que siempre han sido más fríos en estas zonas para poder transmitir al año siguiente este tipo de enfermedades, cosa que antes no sucedía. Entonces, bueno, esto ha hecho que pues, desde hace 10 años tengamos casos recurrentes de West Nile, que es lo que se ha hablado en Andalucía, porque ya se han adaptado especies de vectores y a la vez que las especies un poco
migratorias permanecen cada vez un poco más de tiempo, pero principalmente los vectores se han adaptado, los vectores específicos de ese tipo de enfermedades se han adaptado a poder sobrevivir a temperaturas más templadas. Nuestras temperaturas cada vez se incrementan más y eso hace que cada vez digamos, enfermedades que estaban definidas en zonas tropicales o subtropicales se acerquen más a zonas más templadas. Vale, luego hay dos términos, sí. y yo también me acordaba de la carrera, que era importante diferenciarlos, que eran el de toxinfección alimentaria e intoxicación alimentaria. Y queda el tercero, que es la infección alimentaria. Realmente todos Vaya. son una forma de hablar de enfermedades asociadas con el consumo de alimentos. Lo único que cambia aquí es cómo enfermamos. En el último caso, el de las infecciones, lo que hacemos es ingerir un microorganismo que tiene que estar viable, es muy importante, en el tracto digestivo, generalmente en el intestino, proliferan y a partir de ahí, por incremento o por competencia, o porque, digamos, parasitan diferentes células y a partir de ahí pueden pasar al torrente sanguíneo y acabar en diferentes órganos, provocan un problema. Por ejemplo, en el caso de bacterias Escherichia coli intrahemorrágica, pueden llegar al riñón y provocar problemas como el síndrome hemolítico urémico. O en el caso de listeria, que a partir de su llegada al intestino pueden proliferar y acantonarse en diferentes órganos e incluso pasar la barrera hematoencefálica y provocar problemas neurológicos. El segundo caso son las intoxicaciones. En este caso, lo que sucede es que el problema no está asociado a un microorganismo, sino a las toxinas que este microorganismo produce. Y puede ser incluso que el microorganismo ni siquiera esté viable, es decir, el microorganismo haya producido las toxinas, se haya inactivado o digamos, incluso podemos haber calentado el alimento y el microorganismo haber sido eliminado, pero quedan las toxinas todavía efectivas y lo que provocan es un proceso por el consumo de esas toxinas. Y el caso tercero, la toxinfección, es una cosa intermedia. Ingerimos los microorganismos y en el tracto intestinal su mecanismo patológico es la producción de toxinas que provocan generalmente un desequilibrio osmótico y generalmente asocian a diarreas u otro tipo de problemas. Me faltaba la infección. Sí, bueno, pues en el caso de infección, el más clásico, salmonela, listeria. El caso de toxinfección, por ejemplo, puede ser Brivio o cólera, el cólera. Y en el caso de una intoxicación, pues las toxinas de Clostridium botulinum o las toxinas de Staphylococcus aureus. Vale, y estas toxinfecciones o intoxicaciones se producen en los animales. Pues puede producirse en los animales. La inmensa mayoría de las infecciones o, digamos, enfermedades transmitidas por los alimentos de origen bacteriano son transmitidas por alimentos de origen animal. En algunos casos producen sintomatología y producen problemas, por ejemplo, en el caso de Clostridium perfringens, otra especie del género Clostridium, puede provocar también intoxicaciones en los animales. En otros casos, en el caso de Staphylococcus aureus, es más infrecuente ver ese tipo de problemas en los animales, con lo cual sí pueden padecerlo, pero no es indicativo de que el microorganismo esté allí. Realmente muchas veces pues lo que sucede es que en ciertos, por ejemplo, en la zona de la ubre, Staphylococcus aureus se puede acantonar en gran cantidad y en el momento bueno, principalmente si hay una mamitis o no, puede recogerse la leche y en esa leche puede haber una gran cantidad de toxinas. Vale. A nivel de ser humano, en este caso, ¿cuál es el microorganismo que provoca más problemas? Bueno, en España. En España, bueno, pues fluctúa. Vamos a hablar un poco a nivel europeo. Digamos, tenemos muy claramente dos grandes microorganismos. Por un lado, Salmonella y Campylobacter. Dependiendo del año, es uno u otro. Generalmente en España es Salmonella y el problema que produce es la salmonelosis. Ese sería el microorganismo más prevalente a nivel nacional y europeo. A nivel europeo ha habido años que Campylobacter ha provocado más problemas que Salmonella. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en los cuales se hacen
Bueno, también hay que decir que en Europa tenemos una aproximación diferente. Lo que se hace en Estados Unidos son estimaciones del número de casos y de la causa. En Europa lo que hacemos generalmente, hablamos de casos y brotes con una etiología confirmada, ya sea desde un punto de vista epidemiológico y o laboratorial, con lo cual es una aproximación ligeramente diferente. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el principal problema serían norovirus. Casi el 55% de los procesos digestivos o, digamos, gastrointestinales en Estados Unidos están asociados a este tipo de virus, a los norovirus. En cambio, es cierto que en Europa muchas veces no se reporta. Nosotros a nivel europeo tenemos una lista bien definida de lo que se llaman enfermedades de declaración obligatoria. Cuando no son enfermedades de declaración obligatoria, muchas veces el facultativo médico ni siquiera reporta cuál es la causa, porque a veces no se encuentra. Se buscan aquellos que son de declaración obligatoria y cuando no se encuentran, pues se pone un tratamiento muchas veces simplemente sintomático, es decir, pues la cobertura de electrolitos, al dar fluidos, estabilizar al paciente y si se piensa que es de origen bacteriano, dar antibióticos de carácter general para cubrir un amplio espectro. Entonces, muchas veces la etiología de muchos de los procesos, salvo que sea un brote amplio, pues no quedan completamente definidos. Y a nivel de laboratorio, ¿cómo hacéis para detectarlos? ¿Cómo se detecta el virus? Bueno, En carne, por ejemplo. en carne, bueno, pues no tiene nada que ver con el análisis bacteriológico. Los virus realmente... Un premio Nobel decía que un virus es unos ácidos nucleicos envueltos de malas noticias o una envoltura proteica que tiene malas noticias. Es decir, son microorganismos, son seres, son, digamos, el borderline entre los seres vivos y no. De hecho, no son seres vivos porque realmente no son capaces de replicarse por sí mismos. Entonces, es muy complicado, no es como con las bacterias que tenemos medios de cultivo que se pueden crecer fácilmente y en pocas horas tener gran cantidad y poder visualizarlos en una placa de cultivo. En el caso de los virus es bastante más complicado. Sí existen cultivos celulares para algunos de ellos, no para la mayoría de los que son de origen entérico, son muy difíciles de cultivar o directamente casi imposible. Por lo tanto, tenemos que utilizar estrategias diferentes. Principalmente lo que hacemos es tratar de separar los virus de la matriz alimentaria, ya sea una lechuga o ya sea una carne. También hay que tener muy en cuenta qué tipo de virus es. Si es un virus de transmisión humano-humano, la contaminación va a ser superficial, es decir, si va a haber la lechuga va a estar contaminada, se va a encontrar la contaminación en la superficie. Si buscamos el virus de la hepatitis C, que es un patógeno de origen zoonósico, digamos, en el caso del hígado, se va a encontrar dentro de los hepatocitos o dentro del hígado. Lo que hacemos en primer lugar es separar el virus de la matriz alimentaria. Una vez separado, lo concentramos para tratar de eliminar el resto de matriz y demás y dejarlo en un volumen muy pequeño y a partir de ahí hacemos la extracción de sus ácidos nucleicos. La mayoría de los virus entéricos son virus ARN, extraemos su ARN y luego los detectamos mediante técnicas moleculares, principalmente la PCR a tiempo real o RT-PCR a tiempo real. Citaste ya un par de veces el virus de la hepatitis E. Sí. Documentándome, lo vi en varias veces y me llama la atención el tema. ¿Cómo de grave es el problema de la hepatitis E? Bueno, realmente es un virus que está cobrando mucho interés recientemente. No es un virus... A ver, clásicamente era un virus que estaba acantonado en regiones, o había unas zonas muy endémicas, principalmente África y Centro y Sudamérica. Y con dos genotipos, el genotipo 1 y 2. Ese genotipo, además, no era zoonósico, se transmitía humano-humano, generalmente por problemas de agua poco higiénica. Campos refugiados en los cuales el nivel de higiene del agua era muy bajo o en zonas con mala potabilización o gestión de los residuos. Ese era lo normal. Brotes explosivos afectando a muchas personas por agua contaminada y realmente era un problema asociado al agua y a su mala gestión.
Recientemente, en los últimos 10, 15 años, ha llamado la atención el surgimiento de principalmente otro genotipo, el genotipo 3 y en menor medida el genotipo 4, que son zoonósicos, es decir, los compartimos con diferentes especies animales, principalmente el cerdo. Y principalmente en el caso del genogrupo 3 se ha comprobado que existe un rol de los alimentos derivados del cerdo en el mismo. Entonces, por ejemplo, que se han hecho estudios, hemos comprobado que los últimos, del 2005 al 2015, se ha incrementado por 10 el número de casos asociados perdón, casos de hepatitis C, principalmente asociados a este genotipo. Y también lo que hemos comprobado es que la mayoría de las hepatitis agudas, hepatitis infecciosas agudas, están asociadas a este tipo de virus, no al virus de la hepatitis C, al virus de la hepatitis B ni al virus de la hepatitis A. Y además, en este caso de este virus, el gran problema que hay es que estas hepatitis agudas pueden cronificar y dando problemas posteriores, como puede ser el virus de la hepatitis B o la hepatitis C, que puede acabar cronificando y provocando un daño hepático irreversible y provocando pues, que la persona necesite un trasplante. Entonces, bueno, el grado de importancia, bueno, pues realmente el número de casos sigue siendo bajo, aunque es cierto que el número de determinaciones también es bajo. Está claro que hay una subestimación del número de casos positivos. Lo que también es cierto es que se ha utilizado en ciertos momentos como una pequeña barrera comercial y es un problema que está llamando la atención en diferentes países, como puede ser en Asia. Hubo problemas o tensiones hace un par de años con exportaciones europeas. En Inglaterra, en el Reino Unido, se está haciendo bastante hincapié en este patógeno, indicando además que parece, según sus estudios epidemiológicos, el problema se lo estamos importando desde Europa. De hecho, el virus lo llaman el Brexit virus. Pero bueno, yo no lo sé. Es cierto que es un problema endémico, es un problema común en toda Europa. Todas las cabañas de cerdos lo tienen, no es exclusivo de España. En España lo hay, pero también lo hay en Francia y en la misma medida. En Alemania es un problema porque es un virus que no provoca ningún tipo de problema en el cerdo, con lo cual, pues bueno, pues pasa totalmente desapercibido y hasta ahora no había especial interés en controlarlo. Digo en producción primaria. Ahora, obviamente, cada vez hay más interés porque se hacen más análisis. Y bueno, se está empezando a estudiar métodos para poder detectarlo mejor, métodos para poder controlarlo y por supuesto, pues como no puede ser el caso, también se están mirando vacunas. Porque claro, este problema es un problema diferente. En los países en vías de desarrollo es un problema muy serio, muy serio, de transmisión humano a humano en personas inmunocompetentes, provocando hasta una tasa de mortalidad del 30% en mujeres embarazadas y provocando brotes hasta más de 200.000 personas. Y luego tenemos la otra vertiente, la que digamos de los países desarrollados, en los cuales es una enfermedad de origen zoonósico, principalmente asociados a adultos varones de más de 50 años e inmunocomprometidos, que tienen problemas de base y les puede afectar. Entonces, existe, pues digamos, una ambivalencia. Hay esfuerzos en desarrollar vacunas para los genotipos que afectan a humanos, pero lo ideal sería hacer una vacuna global que afectase a los cuatro genogrupos y es lo que se está más o menos iniciando. Pero es una enfermedad, un problema reciente en seguridad alimentaria. Sí, ¿no? Interesante. Vale, luego quería preguntarte cómo se realiza o qué microorganismos o métodos para controlar la seguridad de la leche y de la carne. De la leche y la carne. Bueno, hay diferentes niveles, es decir, lo que es muy importante cuando hablamos de bacterias resistentes, hay que explicar a todos los consumidores o mandar ese mensaje que la leche y la carne se controla. Hay muy buenos planes a nivel europeo y nacional para garantizar que no queden residuos medicamentosos en la leche y en la carne, con lo cual ese no sería un problema. Esa es una de las cosas que se vigila muchísimo, tanto en matadero
como la recogida de la leche, y además, en el caso particular de la leche, además los recolectores han creado sus propios laboratorios interprofesionales para pagar la leche en función de su calidad nutricional, pero también directamente, si no cumplen los parámetros mínimos en seguridad alimentaria, recuentos de células somáticas y presencia de antibióticos, directamente esa leche no se recoge. Con lo cual, esa parte, digamos, está muy controlada. Realmente para la carne y la leche principalmente se analizan dos tipos de patógenos, Salmonella y Listeria. En función de qué tipo de producto se va a producir después, se utilizan diferentes aproximaciones, pero generalmente lo que se quiere es que en el producto final no haya ni Salmonella ni Listeria en una cantidad de alimento, generalmente 25 gramos. Los análisis que se hacen son a dos niveles, por un lado prospectivos de las autoridades sanitarias, tienen su plan de higiene en el cual se establecen circuitos de análisis de todas las empresas, de tal manera que, aunque por desgracia es una transposición del ordenamiento de una directiva y por tanto hay una transposición, no queda muy claro el proceso. Hay comunidades que una empresa tiene que ser analizada cada año. En otras comunidades, como hemos visto con el caso de la Listeria el año pasado, a veces son más tiempo, pero suele ser cada empresa es analizada al menos una vez al año, y si tienen problemas, pues son reanalizadas. Y por otro lado, también uno de los cambios de paradigma que se produjo a principios de siglo fue el autocontrol. Digamos que la fuerza que pasó de que el Estado supervisase, que sigue haciéndolo, a que sea una obligación y una de las actividades importantes de la empresa el autocontrol y que garantice la seguridad de los alimentos. De tal manera que hay el famoso APPC, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, para que digamos, hay una documentación, definido un proceso productivo, se definan cuáles son los diferentes peligros y zonas donde se pueden controlar esos peligros, y una documentación para comprobar que funciona todo bien. Y luego a mayores, pues lo que digo, un paquete de higiene en el cual las autoridades autonómicas pertinentes, sanitarias, realizan análisis. ¿Y qué opinión tienes sobre el tema de la crisis de Listeria? Ya lo citamos también antes, ¿no? Pero sí. ¿qué opinión tienes sobre la gestión y por qué suceden estos Bueno, brotes? a ver, ¿qué opinión tengo? Bueno, tengo lo que he dicho antes. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es la gestión política o sanitaria está en manos de las autonomías. En el caso particular de Sevilla, todavía sigue imperando una normativa muy antigua, no sé si incluso anterior a la época franquista, en la cual hay 3 ciudades en Andalucía en las cuales la inspección sanitaria de los alimentos no es competencia autonómica, sino municipal. Con lo cual, el equipo de veterinarios que hay en Sevilla para analizar todas las explotaciones. Entonces, esas competencias, esa lucha de competencias entre instituciones pues no ha funcionado bien. El responsable de la gestión de la crisis es siempre la ESAM, pero claro, la ESAM maneja únicamente la información pasadas por las autonomías, y a partir de ahí, a veces los vaivenes políticos, los colores políticos, los intereses, hace que no funcione demasiado bien. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que no sé exactamente por qué pasó eso, porque, digamos, la empresa estaba muy mal. Es decir, ahí hubo un fallo en el control, en la inspección, porque realmente estamos hablando, la información que nosotros recibimos es que ciertas muestras que se analizaron tenían en el momento de estar allí 10 a la 4, 10.000 bacterias por gramo, cuando en este tipo de alimentos que permite el crecimiento de Listeria es ausencia en 25 gramos. ¿Vale? Pero es que en algunos otros se llegó, ¿vale? Que en algunos alimentos que se cogieron a personas que sufrieron un brote que habían acabado en Aragón y se analizaron en Aragón, había muestras de esa carne mechada que tenía 10 a la 8, es decir, 100 millones de bacterias por gramo. Entonces, bueno, hubo
muy claramente una producción muy defectuosa y una rotura de la cadena de frío y una recontaminación posterior. O sea, fue un ejemplo de mala praxis. Entonces, esto es algo anecdótico. Yo creo que la industria, o sea, la industria porcina en general, la producción primaria, la industria primaria española y la porcina en particular es de las más potentes del mundo. Aunque tenemos competidores que tienen muy malas artes como los holandeses y los alemanes, pero nuestra industria es muy, muy potente. Toda la industria primaria y la industria procesadora también es muy, muy, muy potente. Entonces, es una pena que a veces la industria cárnica o un producto quede como muy señalado porque la inmensa mayoría de la gente lo hace muy, muy bien. Siempre hay un pirata, ¿eh? Y a veces puede pasar que con una pues de una concatenación de desgracias provoque esto. Hay que tener en cuenta que este es el segundo brote más importante, estaría entre los 5 brotes más importantes a nivel mundial de listeria, cambiando además el paradigma de lo que es un brote por listeria, porque listeria generalmente provoca muy pocos casos porque listeria tiene una elevada mortalidad, muy elevada, porque tiene una baja morbilidad. Solo afecta a personas que están con un sistema inmunocomprometido previamente. Tienen su sistema inmunitario ya comprometido y sobre ellos ataca y puede provocar hasta en el 30% de los casos la muerte. ¿Vale? Aquí pasó lo contrario. Vimos que el paradigma había muchísima gente infectada, cosa que no es frecuente, inmunocompetente, y por eso vimos que la mortalidad era relativamente baja. Si hubiéramos estratificado, veríamos que las personas inmunosuprimidas o personas de elevada edad, la mortalidad seguía siendo entre el 10 y el 15%. Eso lo que significa es que la contaminación fue tan elevada que pudo provocar problemas incluso en personas, pudo provocar una listeriosis invasiva o una listeriosis que provocase problemas incluso en personas que estuviesen con un sistema inmunitario competente. Sanas, ya. Vale, después vi que realizaste muchas investigaciones sobre listeria, precisamente. Sí. Tenemos listeria monocitogenes, que es la que hablamos, ¿no? De este brote. Sí. Después está listeria Ivanovi. Sí. ¿Qué características tiene? Y luego leí sobre el gen SMCL. Sí, vale. Bueno, a ver, listeria es una especie de las que más... es una especie, o sea, un género muy curioso. No tuvo ninguna importancia. Se describió por primera vez en 1929 hasta los años 80, que aparecieron los primeros brotes en alimentos, quedó completamente desapercibido. Y clásicamente teníamos 6 especies, ahora, y con el esfuerzo y las herramientas genómicas y de investigación, ahora mismo tenemos 20 especies de listeria monocitógenes, y seguramente que desde la última vez que lo he mirado, que ha sido un par de meses, igual ha aparecido alguna nueva, ¿vale? Entonces, de todas estas, digamos, las que son las que se llaman listerias en su estricto, serían las 5 clásicas, eliminando una que es un poco particular y una nueva. La única que es patógena de esas 20 para el ser humano es Listeria monocitógenes. Luego hay otra bacteria que es Listeria Ivanovi, que es patógena también para los rumiantes. Pero salvo en algún caso muy esporádico con personas que tenían SIDA y tienen su sistema inmunitario muy, muy destruido, no provoca ningún problema. Con lo cual, el problema en sanidad humana es exclusivamente de Listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes tiene una particularidad muy interesante. Es una bacteria que tiene un parasitismo intracelular. Es decir, una vez que llega al intestino y entra en las primeras células intestinales, va de célula en célula sin pasar por el espacio extracelular. Eso hace que la respuesta humoral no se active. ¿Vale? Y además tiene otra característica que es muy importante, que es casi exclusiva de las bacterias patógenas de origen alimentario, que es capaz de pasar la barrera que ya lo comenté antes, hematoencefálica, es decir, pasar al cerebro y provocar síntomas nerviosos. Es muy típico en ovejas, tanto por ver a ovejas con la cabeza ladeada, o en el caso de humanos es muy frecuente encontrar abortos o lesiones neurológicas muy serias y permanentes. Yo siempre cuando hablo de listeria pongo el ejemplo de uno de los hijos de Bertín Osborne, que tiene secuelas neurológicas muy serias, pues fue por un problema de consumo de queso durante el embarazo y listeriosis en su mujer. No ¿Vale? sé, no sabía.
Y además, porque claro, que es que me lo he saltado, además de pasar la barrera hematoencefálica, también es capaz de pasar la barrera hematoemplacentaria. Es decir, puede pasar, que es casi en exclusiva junto con toxoplasma, de las pocas que puede pasar de la madre al feto. A la madre no le provoca ningún problema, una pequeña gripe, un poco de diarrea, y a los recién nacidos le puede provocar nonimuertos, o sea, fetos muertos, abortos o lesiones muy, muy serias a nivel nervioso. Eso es una de las características típicas de listeria. Lo segundo es su elevada mortalidad. Es el patógeno que más fallecimientos provoca en la Unión Europea y generalmente de los principales en Estados Unidos, teniendo en cuenta que el número de casos de listeriosis que se producen en Europa y en Estados Unidos es francamente muy inferior a los casos que hay de Salmonella o de Campylobacter. Pero eso es porque generalmente pues puede dar la mala suerte que ese tipo de productos contaminados con listeria acaben en zonas o caben en personas que tengan su sistema inmunitario. Uno de los últimos brotes más graves que hubo fue de una empresa, de una de las grandes multinacionales, Maple Leaf, una de las grandes multinacionales de productos cárnicos, que unos productos que produjeron acabaron en un geriátrico y provocó 22 fallecimientos y 50 casos. Una mortalidad de casi superior al 40%. Yo, en referencia a eso que comentabas de las ovejas, me parece que en vacas a mí me suena que dan, creo que se le llama síndrome de la vaca en círculos, Claro, porque empiezan a... exacto, en tanto en ovejas como en vacas es más frecuente tal vez en ovejas por el tipo de consumo de ensilados. La listeria es una prima lejana de las bacterias acidolácticas. De hecho, es una bacteria saprofita, es una bacteria que inicialmente, en su origen, era una bacteria que se adaptaba al campo, al suelo, y principalmente a suelos ácidos. No es una bacteria acidoláctica propiamente dicha, pero es capaz de soportar pHs ligeramente ácidos. Y luego, a lo largo de su evolución, además de poder vivir tranquilamente en pastos cortados y, digamos, en suelos en descomposición, se adaptó a vivir dentro de los animales de sangre caliente. Y puede pasar y puede provocar acantonamientos, lesiones neuronales unilaterales, de tal manera que a veces lo que provoca es el movimiento en rodeo. Vale, nos quedan 6 minutos. Voy a hacerte una última y así nos da tiempo a despedirnos, por lo menos. Sí. Hay alguna otra investigación que vi, era sobre un Clostridium tirobutyricum. Vale. ¿Qué importancia tiene este microorganismo? ¿Oyes? Sí, ahora sí, se cortó un momento. Bueno, pero sí. este es el... vale. Bueno, uno de los problemas clásicos que hay en la industria quesera principalmente en productos que producen quesos de leche cruda de oveja, digamos en quesos de alto valor, es que después de 8 o 10 semanas se produzca una hinchazón y pues incluso a veces la acumulación de gas, principalmente butírico, hace que los quesos estallen. Hay dos tipos de alteraciones típicas del queso. Está la típica, la hinchazón temprana, principalmente asociada a coliformes, a bacterias entéricas que provocan muchos ojos y a veces pueden provocar también el estallido. Y luego tenemos la tardía, generalmente producido en quesos de leche cruda, sin pasteurizar, quesos caros y que provocan alteraciones. ¿Qué importancia tiene? A nivel de sanidad, ningún problema. El problema es que ese queso ya no es inservible y solo valdría para fundir, con lo cual un queso que puede costar 15 o 20 euros el kilo en el mercado bajaría el precio a 5 o 8 veces. Y además, no al principio de la producción, sino muchas veces a partir del segundo o tercer mes de curación. Es decir, cuando has invertido todavía, además de un producto caro como es la leche de oveja, además, muchas veces únicamente sin mezclar, además, mucho tiempo. Entonces,
Tiene importancia, va a ratos, es un problema que da muchos quebraderos de cabeza a la industria quesera, va y viene, entonces es algo que está en las dos Castillas, en Castilla y León y también Castilla-La Mancha, y es un problema que pues le da muchos problemas a la industria porque devalúa sus productos. Vale, bueno, 3 minutos. Vale. ¿Cómo ves el futuro de este año, de la pandemia y de todo esto, de la crisis? Lo veo, soy muy mal pronosticador, pero no lo veo nada bien. Es decir, hay que partir de una idea. Es decir, nadie sabe nada porque es la primera pandemia asociada a un coronavirus. ¿Vale? Es decir, todas las pandemias que hemos tenido en el último siglo han sido asociadas a virus gripales. Con lo cual no sabemos el comportamiento que va a tener. No. Sí sabemos que cuando hay este tipo de pandemias suele haber varias ondas. Y generalmente la primera está asociada a la primavera y la segunda a esta fase, digamos, de otoño e invierno. La última gran que siempre hablamos, la gripe mal llamada española, el problema surgió en la segunda ola, es decir, la primera ola primaveral fue ligeramente benigna y la segunda fue la catastrófica, conteniendo un ratio de 2 millones de fallecimientos a la semana. No digo que vaya a pasar esto, pero lo que sí es cierto es que ahora mismo la posibilidad de transmisión va a ser más fácil. Es decir, ¿cuál es el mayor problema de este tipo de virus? Se transmiten generalmente en ambientes cerrados en los cuales hay un contacto más estrecho. Ahora en verano ha sido más fácil mantener las distancias, hace buen tiempo, los niños juegan, podemos separarnos más. Pero cuando nos quedemos ya en ambientes más reducidos, cerrados, que se pueden contaminar no solo por el contacto directo, sino también por contactar con superficies contaminadas, va a ser más factible. Y entonces yo, honestamente, espero equivocarme, pero yo sí espero que tengamos problemas durante este otoño-invierno. Además, se juntan con todos los problemas de virus respiratorios y de gripes. Siempre tenemos a finales de, bueno, dependiendo del año, en enero, en fin, principios de febrero, a veces se adelanta, un colapso en el pico en el pico epidémico de la gripe estacional. Tenemos un cuasi colapso del sistema de urgencias en muchas regiones de España. Pues tendremos que tener en cuenta ese problema más el del COVID, con lo cual, pues bueno, y además tendremos que tratar de diagnosticar diferentes patologías que tienen una sintomatología inicialmente similar, es decir, tos, fiebre y demás. En el caso de los niños puede ser un virus sincitial, un virus respiratorio, otro coronavirus, o un virus sincitial o un virus gripal. Entonces tenemos que tener herramientas y capacidad diagnóstica para poder hacerlo y capacidad asistencial, con lo cual sí que lo veo un poco complicado. Ya estamos viendo que ha empezado el colegio ahora y estamos viendo en Madrid un posible colegio que cierran. En el colegio de mis hijos ya ha habido una clase que ha un niño positivo. En Valladolid, por ejemplo, ha habido dos o tres colegios, en Burgos otros 2 o 3 colegios, y eso va a ser la cosa frecuente cuando hemos empezado el miércoles las clases en Castilla y León, con lo cual va a ser complicado la vuelta a la normalidad. No. Bueno, esperemos llevarlo lo mejor posible. Eso es, hay que tomarlo con calma y hasta que no tengamos una vacuna, que va a tardar, es decir, también es insensato decir que vamos a tener una vacuna para finales de año, es muy insensato. Hay que ponerle como mínimo 6 meses más. García Sastre, que es un gran virólogo, nos comenta que puede estar disponible a mediados del año que viene. Yo no soy tan optimista. Ojalá en estas fechas, el año que viene, nos podamos vacunar de coronavirus con una cierta seguridad y sabiendo que tenemos una vacuna segura y eficiente. O unas vacunas. Bueno, esperemos que sí. Nos quedan 20 segundos. Vale. Pues nada, agradecerte la participación en la entrevista y nada, ha sido muy, muy didáctico y entretenido. Muchas gracias. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Nada, encantados. A ver si hacemos una segunda vuelta.
Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Vale, venga entonces, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Chao.